Mayumi ñaña. Mayumi. Elías Ortega. Presente, doctora. Pantoja Ramos, Diego. Presente, doctora. Buenas noches. Uy, hola, buenas noches. Me pasé a Vanessa Palomino. No, Vanessa Palomino me dijeron que ya no está. Pérez Acuña Leonardo. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas. Pérez Acuña Miguel. Buenas noches, doctora. ¿Ah? Presente. Presente, doctora. Buenas noches. Hola, Miguel. Pérez Malqui Brian, sí está, ¿verdad? Sí, presente, doctora. Pimentel Sánchez Reilly. Pimentel Sánchez Reilly, doctora, presente. Ok. Pinedo Marín Alice. Pinedo. Ramírez Pacheco Diana. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez Rivera Brian. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas. Luz Mariel Ramos. Luz Mariel. Ya, solo me falta Alice Pinedo, ¿no? Sí. Hay una compañera que se está uniendo, doctora. La compañera ñaña Mayumi me ha escrito y ya se debe estar uniendo en breve. Ya, entonces ñaña y Pinedo me faltan, ¿está bien? Sí, doctora. Entonces hoy la clase era de aplasia medular, ¿verdad? ¿Han leído de aplasia? No, están más preocupados, tienen su examen son los de terapéutica, ¿no? No ustedes. Bueno, ustedes también parte. Entonces, nosotros habíamos tenido ayer, ¿qué clase, chicos? Ayer tuvimos la clase de lo que es anemia hemolítica. Anemias hemolíticas, ¿no? Entonces, acá tengo un mini resumen para que podamos recordar lo que hemos hecho ayer, porque la clase de hoy de aplasia es un poco más corta. Entonces, vamos a empezar con esto, con un caso clínico de anemia hemolítica, para que recuerden. Me avisan por favor cuando vean la presentación. Estoy empezando a compartir. Debe estar cargando, doctora. Ya. Ya, doctora, está cargando su pantalla de caso clínico, dice. ¿Caso clínico? Sí, ya. Bueno, comenzamos ahí mientras a ver si le damos tiempo de llegar a sus dos compañeras, a Mayumi y Alice, ¿no? Entonces, repasamos. Paciente mujer de 77 años de edad,
Niega alergias medicamentosas, no refiere antecedentes médicos ni quirúrgicos de importancia y la anamnesis la estamos realizando a ella y a la hija, ¿no? Por la edad para que sea un poco más completa. Nos cuentan de un cuadro clínico de una semana de evolución caracterizado por cansancio que ha sido progresivo, también disnea, una dificultad respiratoria que también ha sido progresiva y que ahora ya se presenta a pequeños esfuerzos y además asociada a taquicardia. La señora además presenta dolores de cabeza y las hijas la llevan a emergencia porque notaron una coloración amarillenta de la piel. Por este cuadro, ¿no? De coloración amarillenta, recién es que la llevan a emergencia. Cuando llega a emergencia, se fijan funciones biológicas y bueno, la señora estaba con el apetito disminuido, la sed está conservada de posiciones normales, la orina la había notado un poco más oscura, lo habitual, el sueño conservado. Al examen físico, vemos en las funciones vitales una presión arterial bastante estándar, ¿no? Para una señora de esa edad, 160, una frecuencia cardíaca en 105 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria en unos 22 por minuto. A nivel de piel, se fijan que hay una ictericia y ahí nos ponen 2 de 3 cruces. No encuentran adenopatías. En el aparato respiratorio, el murmullo vesicular pasa bien, ambos campos pulmonares, no escuchan ningún ruido agregado. A nivel cardiovascular, escuchan los ruidos cardíacos taquicárdicos y un soplo multifocal, 3 de 6 ponen, ¿no? Y son ruidos cardíacos rítmicos. El abdomen no es doloroso, tampoco encuentran visceromegalia al examen físico. Y el neurológico, la señora está lúcida, orientada, todo muy bien. Acá, ¿qué les llama la atención de esto? Que es lo primero que vamos que entre la anamnesis y los exámenes que nos vamos encontrando sin haber pedido nada de laboratorio. Porque hasta acá nos cuenta el paciente y luego examinamos y a partir de ahí tenemos que ir pensando en qué puede ser, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Doctora, tal vez la ictericia. Uy, ¿qué me ha pasado acá? ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora, ahora sí. Ya. La ¿Vayan? ictericia, ¿no? Sí, la ictericia. Bueno, también mencionaba lo que es el cansancio, ¿no? Y en lo que son funciones vitales, la frecuencia cardíaca está un poco está elevada, ¿no? La frecuencia respiratoria en el límite en el límite superior. La También, frecuencia respiratoria. también la presión arterial, ¿no? Está un poco hipotensa. Y bueno, en lo que es el aparato cardiovascular, menciona que es taquicárdico, rítmico y soplo sistólico, no multifocal. Eso es por anemia, ¿no? Claro, entonces más o menos uno ve y dice con esa taquicardia multifocal y todo, y con la ictericia, ¿qué diagnósticos podemos ir pensando nosotros? A ver, Pero una anemia, ¿no? examen físico, ¿en qué podemos ir pensando? Una anemia, doctora. Chicos, ¿me oyen bien? Sí, doctora. Sí, Sí. sí, A sí, mí me parece que se me está yendo la red. Ya. A ver, entonces con ese examen físico, a ver. Habían dicho, les llamaba la atención la taquicardia. ¿Qué más? La ictericia. y Con ese luego, soplo multifocal estaban pensando en anemia, ¿no? sí, doctora. No habían encontrado adenopatías, aparentemente no visceromegalia. ¿Qué exámenes pediríamos? Hemoglobina. Porque hasta ahí es como Pues, ustedes se van a encontrar al paciente en emergencia, ¿no? Y a partir de ahí ustedes van a empezar a pedir todo. sí, doctora. Un hemograma ¿Qué tal vez pediríamos? completo, ¿no? Un hemograma completo. Un hemograma completo, pensando en que sí, la escucho con soplo multifocal, puede estar anémica y a la vez ictérica. Alguien ahí dice, bueno, puede ser una anemia más ictericia, una anemia hemolítica puede ser, sí, pero está más, yo la veo más ictérica que pálida. Entonces, ¿qué podría ser si yo digo solo ictericia? ¿Qué podríamos pensar? Una patología biliar o hepática, doctora. O tal vez una pancreatitis, pero si es Podrían, que no presenta dolor, ¿no? Es una no posible. hay dolor,
pero dicen puede ser una hepatitis, ¿no? Puede ser, puede estar obstruida también, claro, a nivel de vías biliares. Y a partir de ahí entonces empezamos a pedir nuestros exámenes. Cuando solicitamos los exámenes, ¿alguien me habla? Bueno, con eso de la que había dicho la hepatitis, un perfil hepático también podría ser. Un perfil hepático podríamos pedirle para ver cómo están, ¿no? Entonces, si hubiera hepatitis, pues las transaminasas estarían elevadas, ¿no es cierto? Y si fuera anemia hemolítica, las transaminasas estuvieran elevadas, ¿sí o no? Mm, ¿Qué dicen? ¿Qué se eleva del perfil viral en las anemias hemolíticas? A ver, Miguel. ¿Está Miguel? Si no, le ayuda a Leonardo a ver. Chicos, ¿están? Sí, doctora. A ver. Las bilirrubinas, ¿no? Y las transaminasas, ¿cómo tendrían que estar en una anemia hemolítica? ¿Mm? No recuerdo ahorita. ¿Cómo creen? A ver. Porque si a mí una hepatitis y una anemia hemolítica me van a dar transaminasas elevadas, ¿con qué voy a diferenciarlo? Debería estar normal entonces para la Debería estar diferenciación. normal. Recuerden que en una anemia hemolítica estamos hablando de lisis de glóbulos rojos. Se rompe el glóbulo rojo, sale la bilirrubina. Mi hígado está normal. Mi hígado no tiene por qué estar alterado, ¿no es cierto? Entonces, si yo pido mi perfil hepático y me salen las transaminasas normales, digo, hepatitis no tiene, pues, ¿no? Ya no me espero ni el resultado de serológico, ya sé que hepatitis no tiene. Igual que si pido mi perfil hepático y veo que hay aumento de bilirrubina a predominio directo, diré, qué raro, pues, ¿no? Acá hay una obstrucción, esto no parece hemólisis. Entonces, dependiendo de lo que vayamos encontrando de resultado, vamos a ir viendo. Bueno, en este caso, hemograma. Miren, la hemoglobina de 6.5 con un volumen corpuscular medio que va hacia la parte superior, ¿no? Valor o límite normal superior. Igual la hemoglobina corpuscular media con 32. Hay una anisocitosis en un 18%, que eso es elevado. Los leucocitos están en 5.400. ¿Eso es normal, bajo o alto? ¿Cuál, doctora? Normal. Ahí está toda la fórmula leucocitaria y tenemos las plaquetas en 267.000. ¿Las plaquetas están normales, bajas o altas? Están también dentro del valor normal, doctora. Normal, ¿no es cierto? Entonces con eso nosotros, y luego tenemos los reticulocitos que están en 4.7 elevados. Recuerden que en una anemia hemolítica lo que está bajo es la hemoglobina, y acá lo tenemos clarito, ¿no? Hemoglobina en 6.5. Todo lo demás ha de estar normal. ¿Sí? Una anemia 6 puntos. severa. Lo demás, normal. Una anemia Dígame. severa entonces. Esta es una anemia severa. Le seguimos pidiendo más exámenes a esta señora y cuando le pedimos un perfil de coagulación, se vio que todo el perfil de coagulación estaba normal. En la bioquímica nos resaltan que el DHL está elevado en 613. Nos dicen nuestras bilirrubinas totales están en 3.79 elevadas y de ellas la mayoría es indirecta. Entonces, acá, si es indirecto, ya no es una obstrucción de vías biliares, ¿verdad? Me va a anemia hemolítica. Me dicen doctora. transaminasas normales
Yo digo, transaminasas normales en la hepatitis está volando, por lo tanto esto ya no es hepatitis. Voy descartando obstrucción, voy descartando hepatitis, me estoy quedando de momento anemia hemolítica. Veo aptoglobina ausente, ¿esto con qué va? ¿Con qué diagnóstico va? Si tengo paciente de 77 años, hemoglobina de 6, con unas bilirrubinas elevadas, a predominio HL elevada, aptoglobina ausente, ¿qué rompecabezas me estoy armando? ¿Cuál diagnóstico estoy pensando con mayor probabilidad? Chicos. ¿Están, Brian? Sí, doctora. Bueno, no recuerdo sobre lo de la aptoglobina. La Creo que aptoglobina, ¿cómo? A ver. la aptoglobina ausente era en una anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Acuérdense que las anemias hemolíticas, la hemoglobina y la aptoglobina están por abajo, hacia abajo. Todo lo demás, que significa que la poner esa anemia está para arriba. Únicos valores para abajo, hemoglobina, porque ¿sí? Entonces, ¿Podría repetir lo que dijo, doctor? No se le escuchó muy bien. ¿no se me Por escucha? favor. No sé qué está pasando porque se me va la señal, me pareció raro. Bueno, les decía que en una anemia hemolítica, los únicos valores que van a estar disminuidos van a ser el de la hemoglobina, porque estamos frente a una anemia y anemia por concepto es disminución de cifra de hemoglobina, el de la aptoglobina. Todo lo demás va a estar para arriba. ¿Cuál es todo lo demás? DHL, bilirrubinas totales a predominio indirecto. Si yo veo si hubiera una médula ósea, veo una hiperplasia eritroide, ¿no? Acá luego seguimos en los exámenes, veo glucosa, urea, creatinina normales, hemoglobinuria negativa. Ya me hablan de hemoglobinuria, aún más me orientan a anemias hemolíticas. Y cuando yo digo hemoglobinuria negativa, estoy pensando en una anemia intra o extravascular. Extravascular, doctor. Hemoglobinuria negativa es Extravascular. extravascular, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una anemia hemolítica en un paciente mayor, decimos, ¿es congénita o es adquirida? ¿Cuál es tiene mayor probabilidad? A los 77 años voy a diagnosticar una anemia hemolítica. ¿Cuál? ¿Adquirida? Adquirida, ¿no es cierto? A los 77 que diagnostique una congénita, ya, pues eso es de burla, de chiste, ¿no? A los 77 ha de ser adquirida. Por lo tanto, si yo voy a diagnosticar o estoy pensando en una anemia hemolítica adquirida, ¿cuál es la prueba que me interesa hacer para yo poder saber la etiología? El CUMS. El CUMS. ¿Cuál CUMS? El CUMS directo. Directo. ¿Ya? El CUMS directo. Y aquí nos dan la respuesta, vean. Dice, test de CUMS directo positivo con presencia de autoanticuerpos tipo I. Y es más, CUMS directo positivo, 2 cruces con presencia de autoanticuerpos tipo IgG. ¿Qué significa eso? Que tengo una anemia. A ver, con nombre y apellido, ¿quién lo dice? Anemia hemolítico de cuerpo de cuerpo autoinmune de cuerpos calientes, autoinmune de cuerpos calientes. Claro, sería una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Y como es IgG, digo de anticuerpos calientes. Cuando yo tengo este tipo de anemias hemolíticas, tengo que ver si es secundario a algo, principalmente secundario
alguna infección, y acá por eso tienen todos los serológicos, ¿no? Ahí ven el TORCH. Y también me tengo que fijar si es secundario. Pedir otros exámenes. Chicos, ¿me escuchan bien? Solo se escuchó hasta lo que es o sea, cuando pedía que si es secundaria una infección, ¿no? Se escuchó hasta TORCH. Por favor. Sí, doctora, está que se le va un poco la señal por momentos. Al celular y así va a ser más rápido, más fácil. Y ahora sí, conecto la compu al celular y ya estamos. Listo. Entonces, con estos exámenes que hemos hecho, nosotros hemos podido saber, ya desde que nos dan el CUMS directo positivo, podemos saber que estamos frente a una anemia hemolítica inmune. Y acá nos dicen, hay presencia de autoanticuerpos, por lo tanto, anemia hemolítica autoinmune. Cuando nosotros tenemos las anemias hemolíticas autoinmunes, vamos a hacer un mini resumen, vamos a recordar que es una enfermedad heterogénea de presentación aguda o crónica, donde ocurre destrucción de glóbulos rojos mediadas por anticuerpos que pueden ser caliente, frío o los mixtos, ¿no? Los bifásicos. Y acá tenemos la tablita resumen. Nosotros, ¿en cuál de estas columnas estaremos con nuestra paciente? No se ve, doctora, se quedó en anemia hemolítica autoinmune. ¿No se ve? A ver, pase la diapositiva. Creo que se quedó Estoy donde dice anemia pasándola. hemolítica. Se ha congelado su pantalla. Sí, creo que sí. Es la internet, creo. Puede ser. Y ahora sí, apareció. doctora, hay un cuadro comparativo. Uy, ¿Ven? ahí está. Sí. Sí, Ahora se me dio toda la imagen, ¿no? Vamos a sufrir en esta clase, creo. Ahora sale el cuadro comparativo. sí, doctora. Estamos Ya. ahí en ¿En cuál anticuerpos de estas calientes, ¿no? columnas estaríamos en la En la de anticuerpos calientes por el IgG. autoanticuerpos calientes de tipo IgG, ¿no? La temperatura, la actividad de temperatura es a 37 grados. Es la más frecuente de todas las anemias hemolíticas, habíamos dicho de 70 a 80%. Es una hemólisis extravascular, por eso es que la hemoglobinuria nos salió negativa. Y luego puede ser idiopática o secundaria. Nosotros le pedimos todos los exámenes a la paciente y nos salió que todo era negativo, por lo tanto dijimos idiopática. ¿Y qué cosa le dimos entonces de tratamiento? ¿Quién dice? ¿Corticoide? Corticoides, ¿no es cierto? Entonces, en el tratamiento, nosotros le dimos corticoides. Son efectivos en el 80% de los pacientes y si no vean, tenemos segundas y terceras líneas. ¿Cuáles? Esplenectomía, rituximab, inmunosupresores y la anemia es muy severa. En el caso de la señora, transfusiones. Les cuento que a la señora les transfundimos y tenía un 6.9 de hemoglobina y nos pasó a 5.4. Le volvimos a transfundir. Bueno, le volvieron a transfundir porque de verdad que cuando es una anemia hemolítica no se transfunde, pero cuando está en la emergencia con 5 de hemoglobina, por supuesto que el que entró de guardia le transfundió y al final con la señora llegamos a valores de 4 de hemoglobina sin transfusiones, solo con corticoides, ácido fólico, empezamos a recuperar las cifras. Entonces, cuando nosotros tenemos ya el diagnóstico de anemia hemolítica, nosotros damos corticoides de inicio. Si es que no hay respuesta, eliminamos los corticoides, ¿no? Porque si no responden, ¿para qué yo la mantendría con corticoides y corticoides todo el tiempo? No, no me sirve. Si es que la respuesta depende de la dosis, ¿no? Y significa yo le voy quitando los corticoides y la respuesta se va, entonces tengo que empezar a cambiar a segundas líneas de tratamiento. ¿Cuáles son esas líneas de tratamiento? La esplenectomía o el medicamento llamado rituximab.
Y estos son los dos que se usan. Y si ustedes se dan cuenta, si yo uso primero esplenectomía y no funciona, le doy rituximab. Y al revés, si es que yo le doy primero rituximab y no funciona, se le hace la esplenectomía. Si ninguno de esos funciona, recién empezamos a probar otros inmunosupresores. ¿Sí? Si hay respuesta corticoide, por supuesto que continúo con mis corticoides, la dejo 3 a 4 semanas a dosis de 1 miligramo kilo día y luego empiezo a descender de forma paulatina para no crear ningún efecto rebote en el paciente. Empiezo a retirar de a poquitos el corticoide hasta suspenderlo. Sí, pero se dan cuenta que los cuadros clínicos con lo que vienen o las historias con las que vienen no son grandes historias. Simplemente un cuadro de cansancio, de anemia, un síndrome anémico, y solo la llevaron a la emergencia por el color amarillo en la piel, porque con 77 años no les llamó la atención que la señora estuviera cansada, ¿no? Si no se hubiera puesto ictérica, fácil ni la llevan. Y una vez que nosotros hacemos nuestra anamnesis, tantos datos en una anemia hemolítica tampoco es que se tengan, ¿no es cierto? En el examen físico sí podemos encontrar nuestra ictericia, nuestras taquicardias, algún soplo por ahí, todo, ¿no? Por todo secundario o características del síndrome anémico. Y a partir de ahí empezamos a pedir los exámenes. Solo con estos hemos sospechado, empezamos con los exámenes y la anemia hemolítica, recuerden que solo la hemoglobina está alterada. Leucocitos y plaquetas no tienen por qué estar alterados. Doctora, pero usted nos dijo que puede haber anemia hemolítica autoinmune con trombopenia primaria inmune. Sí, y tiene un síndrome específico, el síndrome de Evans, que hemos hablado en la clase, ¿no? Luego, con todos los otros exámenes que tenemos que saber, porque estos exámenes no nos vienen de laboratorio por arte de magia, ¿no? Estos exámenes aparecen porque nosotros los hemos solicitado. Entonces, una vez que solicitamos y solicitamos los más específicos, en este caso como el test de Coombs directo, entonces ya podremos tener nuestro diagnóstico. ¿Sí? Entonces, esto sería el caso clínico de lo que es una anemia hemolítica. Y ahora vamos a comenzar con la clase de aplasia si es que no tienen ninguna pregunta. Doctor, ¿y qué hubiera pasado si es que ahí la hemoglobinuria hubiera sido intravascular? O sea, hubiera sido positivo. O sea, intravascular. Cambiaba todo el cuadro a lo que es a cuerpos fríos. Claro, si la hemoglobinuria hubiera sido Positiva. intravascular, lo más probable, claro, positiva, lo más probable es que nos hubieran dicho son autoanticuerpos fríos, ¿no? O autoanticuerpos de tipo IgM. Pero cuando son fríos, sí te lo dicen así, fríos. Ah, ok. Porque creo que el combinado también puede, o sea, el que es bifásico es tipo IgG y su IgG también puede ser. Pero Así ahí es, tu pero en esos hemoglobinuria es casos, positiva ¿en la cual? en la tipo bifásica, la hemoglobinuria es positiva. Sí, también es intravascular, ¿sí? O sea, en este caso sí pudo haber sido una mixta si es que su hemoglobinuria hubiera sido positiva. Podría haber sido, pero entonces nos tienen que decir, en el test de Coombs nos tienen que decir, hay anticuerpos, ¿no? Bifásicos o anticuerpos de Donat, ¿no? Donat-Landsteiner, con nombre propio, y te dicen, son anticuerpos fríos o anticuerpos o la anemia hemolítica a frigori, te lo ponen así bien clarito para que no haya ninguna duda. Y estos recuerden que no van a responder bien al tratamiento, ¿no? Con los corticoides. Más es evitar exposición al frío, transfusiones y algunas veces hemos usado el rituximab o el eculizumab. Doctor, gracias por la clase. Yo no pretendo que ustedes aprendan todos los nombres ni nada de esto en los tratamientos. Lo que me interesa es que sospechen el cuadro clínico, porque esos son los cuadros clínicos que ustedes se van a encontrar a veces así muy vanos, muy superfluos, ¿no? En las emergencias y van a tener que reconocerlos porque en base a eso van a empezar a solicitar los exámenes. Los exámenes
Unos dicen, no, todos son exámenes de sangre, hay que ver la sangre. No, en la sangre podemos encontrar el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Entonces, lo que hay que hacer es saber qué exámenes solicitar, porque esos son los resultados que nos va a dar el laboratorio. Si ninguno le hubiera pedido el test de Coombs directo y hubiéramos pedido virus de hepatitis A, B, C, le hubieran pedido una ecografía abdominal, quieren ver vías biliares y todo, tal vez nunca hubiéramos llegado al diagnóstico de anemia, ¿no? Ahora, claro, ahí se ha venido una anemia hemolítica de 6, ¿no? Pero entonces ya llama la atención, pero ¿y si fuera de 10,5, ¿no? En una señora mayor igual no llama tanto la atención. Entonces hay que sospechar del diagnóstico para poder nosotros solicitar exámenes, ¿sí? El único que está en la clase es Brian, ¿no? El único que va a tener nota, chicos, ¿ah? Ya lo voy diciendo. Nadie me contesta cuando hago preguntas. Sí estamos presentes, doctora. Creo que mis compañeros también. Están durmiendo, creo. ¿Mm? Yo no quiero que todos contesten, no sé, brillanteces, ¿no? Yo nomás les estoy explicando lo básico, ¿no? En hematología, pero me interesa que participen porque yo así sé que están captando, ¿no? Entonces, y si se equivocan, no pasa nada. Se corrige y les aseguro que si se equivocan y se corrigen, nunca más en su vida se vuelven a olvidar. Justo por la corrección. Entonces, intentemos participar, ¿sí? Para tratar de aprovechar la clase. Entonces, vamos a hablar de aplasia medular. ¿Alguien ha leído algo de aplasia medular? No quiero que ahorita pongan en el buscador aplasia medular y me lean, ¿eh? Si alguien ha leído. Ya, vamos a comenzar, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de aplasia medular, nos estamos refiriendo a una médula ósea que ha perdido la celularidad. Es una médula ósea aplásica, se llama así, significa sin células hematopoyéticas. Sin células es un concepto así muy drástico, ¿no? Entonces diríamos, es una disminución o es una insuficiencia medular cuantitativa de los elementos celulares. Significa que se ha perdido parte de todos esos progenitores hematopoyéticos, generalmente a causa de un problema inmune donde el linfocito T del propio paciente va a ir y va a eliminar a estos progenitores hematopoyéticos. Entonces, aplasia medular vamos a definirla como una insuficiencia medular total de tipo cuantitativo, es decir, la cantidad de células, la cantidad de progenitores hematopoyéticos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque ese tejido hematopoyético la mayoría de las veces va a ser atacado por quienes, por los linfocitos T del propio paciente. ¿Qué es lo que causa que disminuyan la celularidad? Por lo tanto, a nivel periférico, si yo hago un hemograma, me voy a encontrar pancitopenia, ¿no? Es decir, baja de hemoglobina, baja de plaquetas, baja de leucocitos. Acá yo les traigo una primera imagen para que ya se hagan idea de lo que significa aplasia medular. Esta es una biopsia de hueso. Esta biopsia de hueso, acá tenemos trabéculas óseas, estas rosas de acá. ¿Pueden ver el puntero o la flecha que estoy usando? ¿Estamos viendo, doctora? ¿Sí? Acá. Sí, se ve muy lento. Está en la parte más hacia la final. Entonces bueno. estoy sobre la imagen. ¿Ahora sí? Sí, doctora. Ya. Entonces, esta es la imagen de una biopsia de hueso. Acá están las trabéculas óseas, esto rosado. Y luego, esto de acá que parecen un panal, ¿no? De abejas, es grasa. Son bolas de grasa. Y estos puntitos que están acá agrupados, o estos que están acá mucho más poquitos, son los pocos elementos celulares que han quedado. ¿Ya? A eso se refiere cuando se dice una insuficiencia medular de tipo cuantitativo. Es decir, la cantidad de los progenitores hematopoyéticos
ha disminuido notablemente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Sí, doctora. Ya. Entonces, seguimos. Aquí les voy a presentar una biopsia de médula ósea normal y una biopsia de una aplasia medular para poder diferenciarlo mucho mejor. Y acá en la imagen A superior izquierda tenemos una biopsia de médula ósea normal. Ustedes pueden ver igual estas bolas blancas que son las bolas de grasa, pero que entre ellas tenemos estos puntitos que van a ser las células, los progenitores hematopoyéticos. Esta es una biopsia de hueso, es decir, un trocito del hueso que hemos sacado de la cadera, ¿no? Y que luego se ha ido a teñir la tinción hematocilina eosina y con esto el patólogo puede ver la cantidad de células que hay. Acá igual a este costado vemos las trabéculas, acá son células y acá son grasa, ¿no? Bolas de grasa todas. Esta biopsia de médula ósea normal va a tener su aspirado de médula ósea, que es la imagen acá inferior, la figura B, ¿no? Donde ustedes van a poder ver ya las células mucho más grandes, las podemos ver con su citoplasma, núcleo, membrana celular, célula a célula, mientras que acá vemos puntito, acá ya las podemos diferenciar. Esto es lo primero que quiero que vean o diferencien. Este es un aspirado de médula ósea. Veo así de aumento cómo son las células. Y esta es una biopsia de médula ósea donde no el hematólogo, sino el patólogo va a poder contabilizar la cantidad de celularidad que hay, ¿no? Entonces, biopsia de hueso normal, en lo que es aproximación en porcentaje, diríamos, tiene 50% de células, 50% de grasa. Si esta biopsia es el trocito de hueso, de esa misma muestra saco yo un poquito de sangre medular y la extiendo en una lámina portaobjeto, la mando a teñir al microscopio. Esto está en blanco y negro, pero lo voy a poder ver al microscopio y voy a ver célula a célula. Acá ustedes, aunque no me puedan decir qué células son, sí me pueden decir, hay muchas células, doctora, ¿no? En cambio acá en la imagen C, en la figura C, que es una biopsia de un paciente con aplasia, vamos a ver trabéculas óseas, estos rosados de acá, y vamos a ver todas estas bolas blancas que son grasa, 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 y por acá algunos puntitos que son las células que han quedado. Si yo extraigo un poco de sangre medular y lo mismo hago la extensión en una lámina portaobjeto, me encuentro esta imagen de abajo a la derecha, la D, ¿no? Y ustedes ven acá una fila de células que son glóbulos rojos. Estos no son precursores hematopoyéticos, ¿no? Se diferencia. Y lo que hay más bien son estas células pequeñitas redondas que son los linfocitos T, que probablemente sean los causantes de haber destruido toda la demás celularidad. Entonces nosotros vemos biopsia de un paciente con aplasia medular y la biopsia de un paciente sin aplasia medular, ¿no? Una biopsia normal. ¿Se logra ver las diferencias, sí o no? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, principalmente por la celularidad. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, teniendo eso, pasamos acá. Vamos a hablar un poquito de la incidencia en la aplasia medular. La aplasia medular tiene una incidencia mundial de 2 casos por millón de habitantes año, ¿no? Te diría bien poquito, ¿verdad? En Asia esta incidencia va hasta los 7 casos por millón de habitantes año y en México, que es una realidad un poco más parecida a la nuestra, es de 4 casos por millón de habitantes año. Entonces, ¿cuál es la causa por la que estos pacientes se mueren? ¿No? ¿Cuál es la causa de la morbimortalidad de estos pacientes? Las infecciones y las hemorragias. Y se entiende, ¿verdad? Por la disminución muy severa de las cifras de leucocitos y de neutrófilos y también por la disminución muy intensa de las cifras de plaquetas, ¿no? Disminuyen leucocitos, infecciones, disminuyen plaquetas, hemorragias.
Es una enfermedad del adulto joven con una incidencia trifásica. En los niñitos en la infancia el pico va de entre los 2 a 5 años y la mayoría tienen causa hereditaria. A estas enfermedades en los niños que van con aplasia, con pancitopenia, tienen nombres propios porque son mutaciones genéticas específicas las que los causan. ¿Ya? Luego decimos, hay un pico de mayor incidencia entre los 15 y 25 años y un segundo pico de incidencia entre los 60 y 69 años. Acá, sinceramente, lo que yo más veo son pacientes entre 35 y 45 años, ¿no? Los que vienen con aplasia. Nosotros cuando hablamos de aplasia medular, nos referimos principalmente a esta, la aplasia medular adquirida. ¿Por qué? Porque hemos dicho que estas otros tipos de aplasias medulares de la infancia se van a deber a mutaciones específicas de acá y tienen nombre propio. Por ejemplo, la mutación del gen FAN tiene y se llama anemia de Fanconi y también va con pancitopenia y con una médula ósea muy pobre. Estas mutaciones, ¿no? En los telómeros del TER-T, del TER-C, se llama disqueratosis congénita y también se presenta con citopenias y también en la biopsia de hueso la médula es pobre, ¿no? Como tienen nombres propios porque son de una etiopatología específica, estos, cuando hablamos de aplasia medular, nos estamos refiriendo más a esta aplasia medular adquirida. Es decir, no tiene causa congénita, ¿no? Y hemos dicho que la destrucción de las células madres se debe a un mecanismo inmune, generalmente por los linfocitos T. ¿Puede ser algún mecanismo tóxico? Puede ser. La mayoría de ellos es mecanismo inmune. Las manifestaciones clínicas van a ser de acuerdo a la citopenia que predomine, ¿no? Si es un síndrome anémico profundo, intenso, severo, o si son clínica de sangrado por una trombocitopenia muy marcada, ¿no? O infecciones, ¿no? Y dependiendo de cuál infección. La sospecha diagnóstica va a ser por nuestro hemograma, donde vamos a encontrar pancitopenia generalmente, y el diagnóstico nos va a dar el estudio de la biopsia de hueso, porque en la biopsia de hueso nos van a poder dar el porcentaje de celularidad, no el aspirado de médula ósea. El diagnóstico es por biopsia de la médula ósea o biopsia de hueso, como querramos llamarle, pero es por biopsia, no por aspirado. Entonces, la aplasia medular adquirida puede ser de origen idiopático y es la mayoría de las veces que nos encontramos con esto, pero también puede ser secundaria. ¿Secundaria a qué? Secundaria a medicamentos. Dentro de ellos, los más conocidos son el cloranfenicol, miren, los AINES, que son muy comunes, algunos anticomiciales también. Por lo tanto, es bien importante preguntar el uso de estos medicamentos en nuestra anamnesis. Puede ser secundaria a virus también. ¿A cuáles? Al Epstein-Barr virus, a los virus de la hepatitis B y C, al parvovirus B19, citomegalovirus, el VIH, ¿no? Por lo tanto, en los serológicos tenemos que pedir todos estos virus. Puede ser secundaria a enfermedades autoinmunes también. A la cabeza el lupus, por lo tanto, necesitamos ir haciendo exámenes, ¿no? Que nos vayan descartando todo. Esto principalmente pues en pacientes jóvenes, ¿no? La gestación es una causa de aplasia medular adquirida también. Y esto es muy curioso porque las mujeres que tienen esta patología, una aplasia medular adquirida asociada a la gestación, tienen todo el cuadro de aplasia, o sea, un hemograma con pancitopenia. Es más, le hago una biopsia de hueso y encuentro poquita celularidad solo durante la gestación. Una vez que nace el bebé, ella vuelve a sus valores normales. Hasta nuevo aviso, ¿no? Significa hasta nuevo embarazo. O sea, hay aplasia medular solamente debido al embarazo. Algunos tóxicos industriales también pueden causar aplasia, el benceno, los insecticidas también. Y aplasia significa, para no olvidar, esta disminución muy exagerada de todos estos progenitores hematopoyéticos. La cantidad prácticamente es cero, ¿no es cierto? Se ve pura grasa. Esta anemia aplásica adquirida clínicamente la vamos a caracterizar, ¿no? Por cuadros de
anemia cuando disminuye las cifras de hemoglobina, por un recuento plaquetario con trombocitopenia, generalmente cifras menores de 50.000, y eso significa presencia de equimosis, ¿no? Algunos sangrados, petequias, hematomas, ¿no? O por los recuentos también de neutrófilos menos de 1.500. Recordar que los neutrófilos, el valor normal es 1.500, ¿no? Pero en paciente con aplasia, pues menos de 1.500. Luego, una característica muy importante que tenemos que ver en nuestros pacientes es que en ellos no hay esplenomegalia. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante. En los pacientes con anemia plástica, cuando nosotros hacemos el examen físico, no vamos a encontrar esplenomegalia. Vamos a tener un hemograma con pancitopenia, pero al momento de palpar abdomen no encontraremos esplenomegalia. Ahora yo tengo una pregunta. Ahí decimos, ¿no? Nosotros anemia plástica, ya no hay células, por lo tanto mi hemograma debe estar pancitopénico. Muy bien. Pero no voy a tener esplenomegalia. ¿Qué pasa cuando un paciente viene con pancitopenia a la emergencia? Por ejemplo, viene un paciente que lo ves pálido, va por fiebre y dice, me están apareciendo unos moretones. Le hacemos un hemograma y hay pancitopenia. ¿Qué es lo primero que debemos pensar o descartar? Chicos, ¿están? Sí, doctora. ¿Sí? Doctora, creo que no se A le ver, escucha. Creo que está medio entrecortada. ¿no me están escuchando? Ahora sí se le escucha, doctora. Se le escucha bien entrecortado. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Ahora sí se le escucha, doctora. Ya. Entonces, les estaba preguntando, cuando llega un paciente a la emergencia, ¿no? Y viene con fiebre, y viene por eso, por la fiebre, y cuando lo veo está pálido y además me dice, me están apareciendo moretones, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo primero? Bueno, le hacemos un hemograma y vemos una pancitopenia, ¿qué es lo primero que debemos pensar? ¿Qué es lo primero que debo descartar? En- Una infección, doctora. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con pancitopenia? ¿Qué estoy pensando? Y tiene fiebre y equimosis y está pálido. ¿Qué es lo primero que yo debo descartar cuando veo? Imagínense, hemoglobina 9, plaquetas 40.000, veo los neutrófilos 600. Propiamente de la anemia plástica. ¿De frente irían anemia plástica o cuál es el primer diagnóstico que se les tiene que prender hacia el foquito y decir, esto, lo primero que tengo que descartar es esto? A ver, antes que anemia plástica, a ver. A ver, una de las chicas. Diana. Casi.
Sí, doctora. Yo creo que primero se debería descartar que no sea una causa de traumatismo, ¿no? Ya después tendríamos que pensar en lo que son pancitopenias o los referidos a las patologías hematológicas. Ya, a ver, vamos a pensar. Un traumatismo y un golpe, hasta si, no sé, si me caí y ya tengo mi moretón. Por un moretón, es un moretón, ya está, pero debo tener pancitopenia. ¿Qué es más importante? ¿Que me golpee ustedes cuando se golpean y les sale un moretón, van a la emergencia? No, doctora. No, no es cierto. Pero si estás con fiebre y de la nada te aparecen moretones, ¿vas a la emergencia? Te aparece un hematoma ahí en el abdomen y no te has golpeado ni nada. ¿No te llama la atención? Sí, doctora, sería una causal de consulta médica. Y si llegan y te preguntan a ti y te dicen, doctor, estoy con fiebre, pero además he notado que, mire acá mi barriga y me han aparecido estos moretones. ¿Te has golpeado? No, no, de la nada. Ayer no los tenía, ahora están. Le pedimos el hemograma. El hemograma vemos 20.000 plaquetas. Vemos 8 de hemoglobina, vemos 2.000 leucocitos totales. ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? Llaman al hematólogo. Podría ser descartar aplasia medular. Ya, aplasia medular es un diagnóstico. Y el otro diagnóstico que tengo que descartar sí o sí de inicio, Leucemia, doctora. leucemia. La leucemia aguda lo va a matar. Entonces, no tengo que pensar en otras cosas. Lo primero en una pancitopenia, leucemia. ¿Ya han hecho clase de leucemia? No me escuchan. Voy a pensar de que no me escuchan porque si no están recontra distraídos y de verdad es como si estuviera dictando la clase, estuviera haciendo un monólogo. Entonces, bueno, continuaré. Si yo tengo pancitopenia, tengo que lo primero que pensar es en una leucemia, porque una leucemia aguda puede matar a mi paciente en horas, ¿no? Dependiendo de cuál sea. Pero una leucemia aguda podría ir con esplenomegalia, sí. Si no tengo esplenomegalia, es un dato a favor para que sea o para pensar en una aplasia medular. Entonces, yo tengo una pancitopenia y este es mi algoritmo. Una pancitopenia sin esplenomegalia es mi clave para yo pensar en aplasia. Pancitopenia sin esplenomegalia. Entonces, si yo tengo una pancitopenia, lo primero que yo voy a hacer es preguntar a mi paciente, señora, ¿ha recibido quimioterapia? No, si te dicen, tengo un cáncer de esto, estoy en quimio y vienen con pancitopenia, diré, es secundario a la quimio. Si tiene un cáncer y ha recibido radioterapia y está pancitopénico, yo diré, es secundario a la radioterapia. Pero si no tiene ningún antecedente que me explique esa pancitopenia, yo me tengo que fijar inmediatamente en el examen físico, ¿hay o no hay esplenomegalia? Y si no hay esplenomegalia, me va a conducir a una serie de diagnósticos diferenciales donde uno de ellos es la aplasia medular. Otros diagnósticos diferenciales pueden ser anemia megaloblástica, pero este es fácil de decidir. Pido vitamina B12 y si está normal, ya está, me quito el diagnóstico de encima. La mielodisplasia, que tendría que ver yo mis celulitas en el microscopio, en un aspirado de médula ósea, o lo mismo ver yo mis células en el microscopio y veo una leucemia. En la aplasia medular no necesito un aspirado de médula ósea, necesito una biopsia de la médula ósea para yo poder decir si hay o no hay aplasia. Solo en la biopsia voy a poder ver el porcentaje de celularidad que hay en mi médula ósea. Entonces,
Nuevamente las imágenes de las biopsias de hueso de un paciente normal y de un paciente con aplasia medular, ¿no? Esta es la médula ósea normal, médula ósea con aplasia. Para yo poder decir la cantidad de célula ha disminuido, yo necesito saber cuál es el porcentaje normal de celularidad que tiene la médula ósea. Y el porcentaje normal va de 30 a 70%. Y en esas células que yo veo, tengo que ver todos los tipos de células. Es decir, debe haber la presencia de elementos celulares de las 3 series hematopoyéticas, ¿cierto? Es decir, tengo que ver pues, los precursores de los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. En cambio, en una aplasia medular, y lo vemos acá, vamos a tener el reemplazo de todo ese tejido medular por grasa. Todo va a quedar grasa y van a quedar algunas celulitas por ahí, ¿no? Pululando, y estas celulitas en su mayoría van a ser de tipo linfoide. Es súper fácil poder diferenciar, ¿no? Viendo cómo es una médula ósea aplásica de una normal. Entonces, cuando yo quiero contabilizar la celularidad en mi médula ósea, yo voy a pedir, hemos dicho, la biopsia de hueso. Y en la biopsia de hueso, el patólogo va a poder contabilizar cuánto hay en porcentaje de celularidad. Y si el patólogo me dice que hay menos de un 25%, yo estoy frente a una aplasia medular. Entonces, acá tenemos unos criterios que se llaman criterios de Kamita, donde nosotros vamos a poder saber si la aplasia medular es severa, muy severa o no es severa. ¿Y cuáles son los parámetros que yo necesito saber para ver si mi aplasia es severa, muy severa, no severa? Son la cantidad de, o las cifras que nosotros encontraremos en el hemograma. Y así, por ejemplo, una aplasia medular severa va a tener neutrófilos menos de 500, las plaquetas menos de 20.000 y los reticulocitos también menos de 20.000. La aplasia medular muy severa va a tener de principal característica los neutrófilos menos de 200. Va a poder compartir las otras características con estos criterios acá de aplasia medular severa, pero lo que va a variar es la cantidad de neutrófilos. La aplasia medular severa, neutrófilos menos de 500, aplasia medular muy severa, neutrófilos menos de 200. ¿Ya? Esto hay que recordar, menos de 500 severa, menos de 200 neutrófilos muy severa. ¿Y cuál es la no severa? Pues, por ejemplo, 700 neutrófilos, ¿no? Uno que no cumpla criterios ni de severa ni de muy severa. ¿Se entendió? Doctora, entonces para nosotros catalogar una aplasia medular de severa, muy severa, solamente nos fijamos en los valores de neutrófilos. En la severa me dice que las plaquetas y reticulocitos también se puede considerar en el conteo, pero para clasificar entre severa y muy severa, básicamente nos guiamos de los valores de neutrófilos. ¿Es cierto eso, doctor? Es así. ¿Ves? Ok. Porque ahí en la muy severa nos lo ponen, ¿no? Los son igual a los criterios de la severa, pero con los neutrófilos menos de 200. O sea, como tips, ¿no? Como para recordar, lo que tenemos que ver es que neutrófilos menos de 200, muy severa, y menos de 500, ¿no? Es decir, desde 201 hasta 499 es severa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sí, Doctor, Entonces, doctora, si está por encima de 500, la catalogamos como no severa. no severa, siempre y cuando tengamos menos de 25% de la celularidad. Ahora, pregunta, la celularidad, para poder yo saber la celularidad, ¿qué examen voy a solicitar? Biopsia de médula ósea. La biopsia, ¿ya? No aspirado, biopsia. Listo, seguimos. Entonces, acá tenemos diagnósticos diferenciales de lo que es una pancitopenia. Cuando yo tengo un paciente con un hemograma con pancitopenia, puedo tener varias opciones de diagnóstico, ¿no? Y entonces acá yo les he presentado en la parte inferior derecha
nuevamente la lámina, ¿no? De una biopsia de hueso de un paciente con una aplasia medular. Y acá tenemos 4 imágenes más. Y vamos a desarrollarlas, ¿ya? Acá, la parte superior izquierda. A ver, ¿está luz? ¿Luz? No está, ¿verdad? Mayumi entró. Mayumi. Oh, Elías. Sí, doctora, presente. Elías. Bueno, Elías está participando. Diego. Sí, doctora. Diego, ya, Diego. Vamos contigo con la primera imagen, la imagen superior izquierda. Ahí tenemos, ves con el puntero, ¿verdad? ¿Cuál te estoy señalando? ¿Sí? Sí, sí, doctora. Ya. Aquí todos sabemos de que ninguno de ustedes es hematólogo, por lo tanto no te voy a preguntar qué células son, pero si yo te muestro esta imagen, tú me dirías, doctora, ¿esto es una sospecha de aplasia? ¿Sí o no? Aplasia medular, ¿podría ser? No podría ser. ¿Y por qué? Claro. Mm, De lo que hemos sí, hablado nada más, ¿ah? claro, sí, sí podría ser quizás, porque hay, no se ve bien, pero No, parece ya dijimos, parece a una ver, alta cantidad hay de linfocitos, ¿no? Si no me equivoco. una alta cantidad. ¿Y cómo es la célula en una aplasia medular? ¿Cómo es la celularidad? Ausentes, ¿no? Mm, sí, Entonces, si ustedes ven esta imagen, ¿dirían aplasia medular? Aunque no conozcan las células, ¿dirían aplasia? Miren esta imagen. No no, es lo Mm, mismo, ¿no? no. Para empezar, este es un aspirado, este es una biopsia. Pero acá ven grasa, ¿no? Grasa, 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 grasa por todas partes y puntitos de célula. Acá miren, la grasa mi puntero lo tapa, ¿ven? Acá, chiquitito. ¿Y esto? ¿Ven más grasa? No. sí, ¿Qué es lo sí, que ven? Células, ¿no es cierto? Entonces, ¿les parece aplasia? No, no es una aplasia. no, doctora. No, no es cierto. Entonces, no es una aplasia. Estos son blastos. Esta es una leucemia. La médula ósea se llena de blastos, y acá los ven, todos están llenos de blastos. Ahí está el núcleo, nucleolo, citoplasma, acá está el núcleo, este nucleolo, citoplasma, acá lo mismo, y acá, todas son células, células, células. Casi no dejan espacio más bien a la grasa. Acá hay microgotas de grasa. Esto está a 100 de aumento, esto está a 5 de aumento. Entonces casi no hay grasa. Y esta es una leucemia aguda, es más mieloide, que a nivel del hemograma nos puede dar pancitopenia. ¿Ya? ¿Se entiende, Diego? Sí, sí, doctora. Ya. Doctora, Ahora, Leonardo, doctora, diga. ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Doctora, en ese caso de leucemia que había mencionado, de acuerdo a la imagen, eh, bueno, muy aparte de así catalogarlo, la hipersolaridad, de la hiposolaridad que se evidencia en la parte de aplasia, también me había comentado que en el caso de leucemia sí se puede encontrar esplenomegalia, como también que no. Hay esas dos posibilidades. Exacto. Sí. Ujú. Entonces, si nos cruzamos, Exactamente. doctora, si nos cruzamos con una leucemia aguda sin no tiene esplenomegalia, también lo podríamos confundir con aplasia medular Sí, claro. y nos vamos a la biopsia médula ósea para verificar. Ahí ya daríamos. Claro, pero ahí mira, si yo tengo una leucemia aguda y yo hago una lámina periférica, o en el hemograma, ¿no? En el hemograma me salta la alerta de blasto.
Ya me cambia un poco el diagnóstico, ¿no es cierto? Así es, Nosotros doctora. en el servicio tenemos muchos casos en los que pensamos que es aplasia y termina siendo leucemia, o pensamos que es leucemia y termina siendo aplasia. ¿Cuál es el marcador bioquímico que nos ayuda mucho? El DHL. ¿Se acuerdan de la anemia hemolítica? ¿Cómo estaba el DHL, la deshidrogenasa láctica? Elevados. Elevado, porque significa que se va produciendo muchas células. Hay mucho recambio celular, así se produce, se produce. Si esa es mi definición, por ejemplo, para que esté elevado el DHL, y yo digo, en una leucemia, ¿cómo creen que esté el DHL? Disminuido, doctora. ¿Alguien que opine Elevada, diferente? ¿no? Elevado. Porque estoy produciendo blastomas, blasto, por lo tanto hay mucha producción, por lo tanto el DHL está elevado. En una aplasia, ¿cómo creen que está el DHL? Acá hay mucha producción de células. Pero disminuido. Puede Doctora, estar es en hasta plaza normal, ¿no? Aunque no esté disminuido, está normal. Entonces, un marcador bioquímico que nos puede ayudar a hacer una ligera desviación en mi sospecha diagnóstica, ¿no? Para yo decir, pero me acerco más a este, puede ser la deshidrogenasa láctica, el DHL. ¿Ya? Siguiente, a ver, habíamos dicho, ¿hasta ahí se entiende? Sí, doctora. Leonardo ahora. Sí, doctora. Entonces, Leonardo Pérez. Esta imagen de acá, superior derecha, ¿te parece compatible con aplasia? ¿Podría ser una aplasia? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Está Leonardo? Sí, doctora, sí me encuentro. Ya. ¿Te parece que podría ser compatible con una aplasia esta imagen de acá? La superior derecha. Superior derecha. ¿Esta vez el puntero? ¿Dónde está el puntero? Sí, doctora, sí lo veo. ¿Puede ser aplasia? Podría, doctora, pero... ujú. Yo creo que sí, doctora. Podría. Podría. Muy bien. ¿Alguien que esté en desacuerdo? Yo, Ese doctora. podría lo vamos a tomar como un sí, ¿no es cierto? A ver, ¿quién está en Doctora, desacuerdo? Yo, doctora. ¿Quién eres creo tú? que A ver. sería, ¿no, doctora? ¿Mm? Dígame su nombre, por favor. Yo, Brian doctora. Elías. Lías, ya. A ver, La Elías. parte superior Esta. derecha, sí. Ajá. No sería ¿Aplasia o no aplasia? no sería una compatible con aplasia, pero una imagen compatible con aplasia porque no se evidencia primero la grasa y se evidencia también gran cantidad de células. Hay muchas células, ¿no es cierto? Estas son otro tipo de células que están metidas en la médula ósea, pero hay muchas células. Estas son las células plasmáticas de las que vamos a hablar la siguiente clase, que es del mieloma múltiple. ¿Ya? Y vean la grasa, miren esta grasa, ya lo tapé con el puntero igual que acá, son micro gotitas de grasa. Todo lo demás, si a ustedes los llaman y dicen, oigan, ¿será esto aplasia? Miren, tengo una médula ósea, ¿será aplasia? Ustedes echan un ojo al microscopio, ven así un montón de células y dicen, no, no sé lo que es, pero esto aplasia no es. ¿Por qué? Porque hay demasiada celularidad. Aplasia, recuerden, no celularidad, lo que más hay es grasa, ¿sí? Listo. Seguimos. Entonces, Miguel Pérez, esta imagen. Esta sí es una biopsia de hueso inferior izquierda. Podría ser una imagen compatible con aplasia medular. ¿Es una imagen compatible con aplasia medular? ¿Sí o no? ¿Por qué? Miguel, ¿estás? Doctora, ¿podría opinar yo? O sea, yo podría opinar.
¿Quién eres? Mi nombre es Rayleigh Pimentel. A ver, dinos, Mm, Rayleigh. Doctora, me parece que no es una aplasia. Bueno, es tejido óseo, ¿no? Acá hay Y esta me es una parece que biopsia es... de hueso. Esta es una biopsia de hueso, sí. Acá están las Ujú, trabéculas óseas que se asemejan a estas de acá. Y tenemos todo lo demás acá. ¿Te parece aplasia? ¿Qué dices? mm, parece aplasia, doctora, porque no veo vacuolas lipídicas. Hay grasa, Mm, muy bien. Creo que ese es el primer criterio para considerarlo, ¿no? Veo que es más Eso tejido bien, ¿no es óseo, ¿no? cierto? Entonces, lo llaman a Rayleigh y le dicen, esto puede ser, a ver, miren, han dejado esta lámina, ¿esto será una aplasia? Dicen, ve, no le echo un ojo a él y dice, no, acá grasa no veo nada, acá no sé qué hay, pero grasa no hay, y en aplasia lo que más hay es grasa, por lo tanto esto no es. Y con toda la razón, además si ustedes comparan esta imagen, ¿se parece a esta imagen? Ambos son biopsias. ¿Esta se parece a esta? ¿Qué dicen? No, doctora. No se parece en nada, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que van a...? Esto es una imagen de una biopsia de hueso en una mielofibrosis. En una mielofibrosis, la médula ósea se fibrosa. Y cuando se fibrosa, empiezan a haber unas fibras, ¿no? De reticulina, que lo que van a hacer es formar como cordones y entre ellos van a estar las células haciendo fila y por eso se ve así como si todas estuvieran yendo en... como cuando van las tropas en los desfiles, ¿no? Todas juntitas una detrás de otra y siguen el mismo camino, pues miren acá, boom, por acá y vienen acá y luego acá. Esta es una fibrosis, una mielofibrosis. Y da la casualidad que la mielofibrosis es de las patologías hematológicas que tiene las esplenomegalias más gigantes. Por lo tanto, si ustedes lo han examinado a su paciente, este señor debe tener una esplenomegalia que la pueden tocar a la altura del ombligo o hasta la pelvis. Entonces, si ustedes ven esplenomegalia y encima les hacen ver esta imagen, de hecho dicen esto es cualquier cosa menos aplasia. ¿Sí? Y ahora, esta última imagen de acá, inferior derecha. Ahora sí, Miguel, ¿estás? Sí, doctora. Ya, Miguel. Esta última imagen, esta es una lámina periférica. ¿Reconoces a esta célula de acá? Es un glóbulo blanco. Y dentro de los glóbulos blancos, ven a estos que tienen muchos segmentos, ¿ven? ¿Los ves, Miguel? Sí, 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 doctora. Son varios ¿Cómo segmentos. se llama esta? ¿Cómo se llama esta célula? ¿Te acuerdas? Si tiene segmentos. Mm, Un segmentado, ¿no? Este es un segmentado, pero es un hipersegmentado. Muchos segmentos, no tiene por qué tener tantos, debería tener, no sé, 3, 4. Acá hay demasiados segmentos, 2, 4, 6, 8, 9. Este es un hipersegmentado que lo tenemos acá en foto en una lámina periférica. Miren, esta es biopsia, el de la aplasia, es biopsia ahora de la mielofibrosis. Son ambos aspirados de médula ósea, lo de leucemia y lo de mieloma, y esta es una lámina de sangre periférica. Acá les muestro y los voy a tapar con el puntero las plaquetas, que son las más chiquititas. Estas son las plaquetas. Los glóbulos rojos no tengo ni que presentárselos. Ya ven ahí que están todos paliduchos al medio, que ya hasta parecen anillos, y entonces decimos esto está anémico. Y acá vemos un hipersegmentado. Y el hipersegmentado nos va a hacer sospechar de otra patología que es la... Miguel. sí, doctora. El hipersegmentado se relaciona. Ahí lo tienen, chicos. Está para que lean las diapos o no se está proyectando.
Una anemia megaloblástica, doctora. Esta es una anemia megaloblástica, es un hipersegmentado. Esto yo les quería mostrar para que vean que hay patología benigna, como una anemia megaloblástica, un déficit de vitamina B12, que también puede cursar con pancitopenia. ¿Ya? Entonces, algo benigno como una anemia megaloblástica, déficit de B12, puede darnos pancitopenia y de inicio hacernos pensar en una aplasia, pues podría ser. Pero esto en la lámina periférica ya empezamos a ver las células, ¿no? Empezamos a ver que hay hipersegmentados, la anemia, ¿no? Y luego dosaje de B12 y nos quitamos el problema de encima. Si está para abajo, decimos anemia megaloblástica, damos B12, se acabó. Y si no, pues a seguir buscando diagnóstico, ¿no? ¿Se entendieron estas 4 imágenes, estos 4 diagnósticos diferenciales? Sí, doctora. Sí, doctor. Diana, Sí, doctora. ¿entendiste? Sí, Diana doctora. Ramírez, Doctora. ¿sí? ¿Se entendió? Sí, doctora, que cuando hay poca celularidad y más presencia de células grasas es más frecuente asociarlo con una aplasia medular. Ya, yo en un paciente, para comenzar mi algoritmo, ¿cuáles son las 2 características que yo tengo que ver en mi paciente? Que venga Hemograma con está con, clínicamente mencionó los moretones espontáneos, ¿qué más? con fiebre Ya, y la anemia. y anemia, que es las 3 citopenias, ¿no? Y en Ajá, sí. laboratorio, y en laboratorio mi hemograma, ¿qué me muestra? No recuerdo, doctora, disculpe. En el hemograma, a ver, le ayuda Luz. Luz, en el hemograma, ¿qué encontramos? Si no me equivoco, era el HDL aumentado. En el hemograma no hay HDL. A ver. En el hemograma. Hemoglobina baja. Ujú. ¿Qué más? Doctora, había mencionado pancitopenia. Pancitopenia, ¿no es cierto? La clínica que me describe su compañera, moretones, anemia y ¿qué más me dijo? Moretones, anemia y fiebre. Si lo traduzco en el hemograma voy a encontrar pancitopenia, ¿no? Estamos en clase de aplasia. Y en el examen físico, ¿qué es importante que yo tenga en cuenta? Mayumi. ¿Está Mayumi? Mayumi no está, doctora. Mayumi, hoy día faltó. Alice Pinedo. Alice Pinedo está. Alice está. Tampoco. Ya. Entonces, ¿quién me va a decir qué es lo que busco en mi examen físico? Bueno, que no hay principalmente esplenomegalia. Eso. Busco esplenomegalia y que no hay esplenomegalia para que me apoye a mi suposición diagnóstica de anemia plásica. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con mi paciente para yo poder volverle a la normalidad esa médula ósea? Esa médula ósea tengo que cambiarla por otra médula ósea y esto es el tratamiento ideal en pacientes menores de 40 años, y eso se llama trasplante de médula ósea, y en los pacientes mayores de 40 años se inicia con un tratamiento que se llama triple inmunosupresión. O sea, damos 3 inmunosupresores juntos, intentando hacer un reseteo de esa médula ósea, así como cuando se cuelga nuestro ordenador, ¿no? Y lo reseteamos para que empiece nuevamente a andar. Pues lo mismo. Acá intentamos con esta triple inmunosupresión que la médula ósea empiece a producir. Entonces,
Si nos centramos acá en pacientes menores de 40 años, tengo que ver de preguntar primero, ¿tiene hermano o no tiene hermano? Si tiene hermano, hago mi estudio de compatibilidad. Si es compatible, puedo proceder a un trasplante de médula ósea. Si no tengo donante y no hay, empiezo, por ejemplo, una búsqueda en el extranjero, no me puedo esperar tanto para ¿no? hasta el que me hagan el trasplante de médula ósea. Entonces, a pesar de que tengo menos de 40 años, voy a optar por la opción de la triple inmunosupresión. 3 inmunosupresores que damos, que es un tratamiento muy intensivo, ¿no? Que lo que busca es ese reseteo de la médula ósea, y a eso se llama conseguir una respuesta completa donde el paciente recupere cifras de hemoglobinas, plaquetas y neutrófilos y pueda volver a su vida normal. ¿Qué pasa si este primer tratamiento de triple inmunosupresión no da resultado? Nosotros podemos hacer un segundo tratamiento de triple inmunosupresión. Hemos dicho que son tratamientos muy intensivos, por lo tanto he de fijarme en la edad del paciente, sus comorbilidades y siempre estar pensando, hay donante, hay donante, hay donante, para en cualquier momento optar por la opción del trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces, esto en forma de resumen, y acá se los tengo un poco más resumido todo el tema, pero un poco más disgregado lo que es el tratamiento. Para nosotros diagnosticar una anemia aplásica adquirida, una aplasia medular, nosotros primero hemos de sospecharla en nuestro paciente. Cuando la sospechamos, cuando tenemos un hemograma con pancitopenia, cuando no hay esplenomegalia, hemos dicho, y el diagnóstico definitivo se va a dar por demostrar esa insuficiencia de la cantidad de progenitores hematopoyéticos. ¿Cómo demuestro esa disminución de la cantidad de progenitores hematopoyéticos? Con una biopsia de hueso. El patólogo me dirá, hay menos de 25% de la celularidad. Entonces ya diré, estoy en una aplasia, ¿no? Cuando estoy en una aplasia, ya vieron los criterios ahí con los neutrófilos para ver si es severa, muy severa. Y una vez que tengo mi diagnóstico, digo, ¿mi paciente tiene un donante hermano idéntico? Sí, perfecto, hagámosle el trasplante. Cambiamos la médula ósea y ya estamos. Digo, ¿mi paciente tiene un hermano idéntico para hacerle un trasplante? No, no lo tiene. Bueno, empecemos la triple inmunosupresión. ¿Con qué se hace? Con ciclosporina, con la linfoglobulina o timoglobulina, una es de origen equino, el otro de conejo, y con corticoides, metilprednisolona o prednisona también utilizamos. A esto se llama triple inmunosupresión porque tenemos 3 inmunosupresores que vamos a dar a nuestro paciente. ¿Cuál es el dato curioso con esta triple inmunosupresión? Le damos el tratamiento al paciente y no es que mi paciente a los 2 días va a estar súper perfecto con la médula ósea, no. El efecto del tratamiento de forma definitiva se ve a los 6 meses, pero podemos ver podemos hacer una evaluación a los 3 meses para ver la respuesta o cómo está yendo la respuesta a esta primera triple inmunosupresión. Si yo tengo una respuesta, es decir, el hemograma se ha corregido, ya estoy, y ahí terminamos, ¿no es cierto? Y hay respuesta, perfecto. A pesar de que no tenía donante, recibió el TIS, triple inmunosupresión, y ya respondió, perfecto, seguimiento. ¿Qué pasa? No hay respuesta a los 3 meses. Mi paciente sigue con hemoglobina de 6, con plaquetas de 10.000, lo sigo transfundiendo, ¿no? Lo sigo transfundiendo. Y entonces, si no hay respuesta, yo puedo decir, voy a repetir nuevamente otra triple inmunosupresión. Por segunda vez se la voy a dar a ver qué tal me va. Para esto, tengo que fijarme, hemos dicho, la edad del paciente, las comorbilidades, porque son tratamientos intensivos. Si con esta segunda triple inmunosupresión, segundo TIS, mi paciente responde, perfecto. Si no hay respuesta, estoy buscando un donante alternativo. El familiar, un padre, la madre o uno que no sea emparentado, que también se llama no relacionado. Si lo encuentro
hago el trasplante y terminamos, se acaba, ¿no? Si no lo encuentro después de buscar donante emparentado, no emparentado, es decir, familiar, no familiar, y digo, no hay donante, ya le hice dos, ¿no? Triple inmunosupresión, ¿qué voy a hacer? Nada, terapia de soporte. ¿Qué significa terapia de soporte? Transfusiones. Tiene anemia muy severa, paquete globular. Tiene las plaquetas muy bajitas, transfundo aféresis de plaquetas, ¿no? Solamente soporte, ¿ya? En medio, esta triple inmunosupresión puede predisponer al paciente a infecciones oportunistas a repetición, ¿no? Y estas son las que tenemos que ir tratando. Y recuerden que las infecciones y las hemorragias eran la causa de mayor morbimortalidad en estos pacientes. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Doctora, una pregunta. Después A de ver. la triple inmunosupresión, luego se mencionaba que, claro, en el caso de que no haya donante, ¿no? Se menciona una doble inmunosupresión. ¿Solamente se hace con lo que es la linfoglobulina y la timoglobulina o aparte de esos otro No, medicamento? se repite la triple inmunosupresión. Se repiten los 3 inmunosupresores. ¿Por qué han puesto este slash aquí? Porque si nosotros en la primera inmunosupresión doy ciclosporina, linfoglobulina y el corticoide y no responde, en la segunda inmunosupresión doy ciclosporina, ya no doy linfo porque no me ha respondido, doy timoglobulinas y corticoide. Pero siempre es triple inmunosupresión. Ok, doctora, muchas gracias. Ahora, una pregunta. ¿Yo puedo hacer trasplante autólogo de este paciente? ¿Puedo hacerle un Como trasplante autólogo. autólogo? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿A qué se refiere con autólogo, doctora? Ah, ya ve. Acá que dice trasplante halogénico, ¿no? Trasplante autólogo y trasplante halogénico. Trasplante autólogo significa que trasplante autólogo de médula ósea significa yo trasplanto mis propias células madre a mí. O sea, yo soy mi propio donante de células madre. Trasplante halogénico significa células madre de otra persona. Un donante X, que puede ser, en este caso, por ejemplo, hemos estado hablando del hermano, o un donante que encontremos a nivel mundial que sea compatible contigo. ¿Se entiende ahí lo que es autólogo y halogénico? Sí, doctora. Ahora sí, Ya. bueno, si respondiendo a su pregunta no podría ser autólogo, tendría que ser halogénico, ¿no? ¿Por qué? Sí, con la medicina es muy lógica, ¿no es cierto? Entonces, yo no quiero más que piensen un poquito y respondemos así de facilito. A ver, autólogo tiene que ser de otra persona, halogénico, estamos de acuerdo. Autólogo, ¿por qué no? ¿Yo qué necesito para hacer un trasplante autólogo? Células madre mías. ¿Estos pacientes tienen células madre así un montón como para yo poder Doctora. hacer trasplante? No, doctora, porque están dañadas. No, no es cierto. Por lo tanto, un trasplante autólogo sería, o sea, sería una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Yo necesito cambiarle la médula ósea. Cuando hablemos de mieloma, vamos a hablar de trasplantes autólogos. Ahí sí es trasplante autólogo. A ver, yo acá otra pregunta ya aparte de la clase. ¿Se puede hacer un trasplante autólogo a una leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo? ¿O sería mejor un halogénico? Ahí hay, sí hay celularidad, doctora. Ahí hay celularidad, ¿no es cierto? Podría ser. Pero, ¿cuál es la célula más inmadura que conocemos?
a nivel de la sangre. El blasto, ¿no es cierto? Es súper inmadura. El blasto no empieza a madurar. El blasto cuando madura empieza a coger diferentes funciones y termina siendo un neutrófilo, termina siendo un eosinófilo, un monocito, un linfocito, ¿no? Pero todos parten del blasto. Y esa es la célula de la leucemia. No madura y por lo tanto no me sirve. La leucemia y la aplasia van a, de alguna forma, aunque no es lo mismo en lo que es descripción, en lo que es patología, en lo que es tratamiento, en todo, pero clínicamente se comportan igual o no. Clínicamente hay fiebre, hay moretones, hay anemia con todo el síndrome anémico, hemogramas con pancitopenia, casi se comportan igual, siendo uno una neoplasia, ¿no? Donde las células abundan, están a tope en la médula ósea, producen y producen y proliferan, proliferan, proliferan. No dejan que se produzca nada más que ellas, pura leucemia. Y hay pancitopenia por eso. Y en la aplasia va por el otro lado. No hay nada de celularidad, por lo tanto no produzco nada hacia mi hemograma y también pancitopenia. En una leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, no puedo hacer un autólogo porque los blastos van naciendo ya leucémicos. Por lo tanto, no puedo yo colectarle células madre, que son los blastos, ¿no? Son los progenitores. No puedo colectarle. ¿Por qué? Porque pueden ser todos, o sea, porque ya desde que nacen malos. En un mieloma, y vamos a hablarlo en la siguiente clase, la célula plasmática, que es la célula del mieloma, es la célula más madura de toda la estirpe de los linfocitos B. La última, o sea, la que tiene mayores funciones, es como si fuéramos nosotros las personas, es una persona con maestrías, o sea, profesión, maestrías, doctorados, no solo uno, sino dos, tres, así la más capaz, la más capacitada de todas. Entonces, en este mieloma sí se puede hacer un trasplante autólogo. ¿Por qué? Porque cuando nació esa célula era normal. Ya en el transcurso de toda su maduración recién se ha puesto maligna. Entonces, ¿puedo utilizar esas células madre, esos progenitores hematopoyéticos de un paciente con mieloma para hacer trasplante autólogo? Sí. ¿Puedo hacer lo mismo en una leucemia linfoblástica aguda? No. ¿Se entiende? Para que entiendan diferencias en trasplante autólogo halogénico y por qué elegimos uno y el otro. ¿Se entendió o los he confundido más? Creo que está claro, doctora. La aguda es, ¿Mm? ¿Sí, más o menos? sí, doctora, creo que sí, ¿no? La más primitiva, creo que no, ¿no? Que es la aguda, ¿no? La leucemia en ese tipo de- Exactamente. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, voy a tomar lista ya, por favor. Brian, toma la lista. Yo voy a tomar un último listado. Descargo Y la lista nomás, ¿no, doctora? sí, carga la lista y ahorita voy a tomar la lista también de forma presencial, ¿ya? Mayumi Ñaña. Ah, no está, me dijeron, falta hoy día. Elías Ortega. Presente, doctora. Vanessa no está, ¿verdad? Y luego Diego Pantoja. Diego Pantoja Ramos. Presente, doctora, buenas noches. Bueno. Leonardo Pérez Acuña. Presente, doctora. Buenas noches. Miguel Pérez Acuña. Presente, doctora. Presente. Hola, Brian Pérez. Brian, si está, Brian Pérez Malqui. Sí, doctora, presente. Rayleigh Pimentel. También está. Sí, Rayleigh. doctora. Rayleigh Pimentel. Sí. Alice Pinedo. Alice Pinedo. Alice Pinedo. Faltó también, ¿verdad? Diana Ramírez. Sí, doctora, presente. Buenas noches. Buenas. Brian Ramírez. Presente, doctora, buenas noches. Y Luz Ramos.
Presente, doctora. Ya, listo, chicos. Entonces faltaron Alice y Mayumi. Listo. Entonces ahora vamos a tener, se supone, otra clase. Nos falta la clase de mielomas y falta el seminario, ¿no es cierto? Doctora, el seminario, la doctora me dijo de que iban a hacer 3 seminarios y nosotros escogíamos, creo, lo que es los temas y la doctora recién lo iba a aprobar. Nos dio tiempo hasta el día, ¿qué día es? Hoy día es miércoles, hasta el día viernes para escoger nuestro tema, ¿no? Los grupos ya están Ya, distribuidos y todo eso. ya, entonces Lo que le elijan el quería tema y preguntar, se... lo que Dime. le quería preguntar es de que, por así decirlo, ¿no? No sé, digamos, mi grupo, por así decirlo, ¿no? Ya tiene su tema, ya escogido por la doctora. ¿Podríamos solicitar ayuda a los doctores? O sea, la doctora, tanto la doctora Elisa Aguirre como su persona y los otros doctores que faltan. ¿Ayuda para qué? O sea, por así decirlo, para que nos recomienden bibliografías y eso. O nosotros nos encargamos netamente de hacer nuestro seminario. Ustedes lo hacen, si quieren bibliografía, yo les puedo ayudar, no hay ningún problema. Ok, doctora, muchas gracias. Esa era mi duda, ¿no? Tal vez los doctores tal vez quisieran, no, es que no lo entendí muy bien esa parte de la doctora, si tal vez quisieran presencia en los seminarios con ayuda de los doctores o guía de los doctores, ¿no? Para que no haya tantas correcciones y eso, ¿no? A eso me refería. Ya, no hay problema. Lo importante ahorita creo que es elegir el tema, ¿no? Para poder ver y desarrollarlo de una vez, porque hasta cuándo dura el capítulo. La doctora aún no me pasa cronograma, le he pedido que me pase, pero supongo que una semana más, supongo, ¿no? Las rotaciones duran entre 2 semanas a 2 semanas y media. Y no es hemato solo, ¿no? Me imagino que la próxima semana ya debe estar acabando. Ya, listo. Entonces nos vamos poniendo de acuerdo para ver también la otra clase. Me dan sus propuestas de horarios para ver a ver qué tal, cómo coordinamos, ¿sí, Brian? Sí, Nos doctora, falta una clase todavía, ¿ya? está bien, doctora. Muchas gracias. Ahorita descargo la lista y se lo paso a su WhatsApp. Ok. Listo. Entonces, a ver, vamos a quitar esto de acá. ¿Ninguna pregunta, chicos, o alguna pregunta? No, doctora, creo que está bien. Creo que eso es todo. Ya, listo, perfecto. Entonces, necesito que sean más participativos, en las clases, ¿ya? Yo no estoy acá para llamarles la atención, estoy al contrario, para poder explicarles lo más fácil que se puede hematología, que yo sé que no es tan, o sea, que a veces se hace muy abstracto, ¿no? Con tantas cosas que hay en esta especialidad, pero me gustaría poder explicarles de una forma fácil y que entiendan para que no tengan que estar estudiando luego, sino que se vayan de la clase con conceptos claros. Y para eso necesito que ustedes tengan la suficiente confianza de poder decirme, doctora, esta parte no la entendí bien. Esto de acá, ¿por qué sería? Ya, y si esto va aquí, esto ¿por qué no asá? ¿No? O sea, o puede repetir, doctora, que no escuché bien esto. No hay ningún problema. Pero no estén tan callados porque luego cuando yo pregunto y se quedan más callados todavía, es como que no me han entendido nada, ¿no? Y cuando no preguntan es o han entendido todo o no entendieron nada. Yo espero que hayan entendido todo, ¿verdad? Doctora, una pregunta más. Entiendo que el examen va a estar cerca, ¿no? Está pronto. Una pregunta. ¿Las preguntas que nos va a poner de su tema es más casos clínicos o teoría? Todos, la mayoría son casos clínicos. A mí me piden preguntas en caso clínico y en teoría, ambos. Ah, ok, doctora. Está muy Pero bien. todo va a ser de la clase. Ya yo no voy a buscar preguntas rebuscadas ni nada, porque yo en la clase intento darles los conceptos básicos, lo clave, lo que les tiene que servir para ustedes reconocer las patologías. ¿Ya? Sí, doctora, todo muy claro, ¿no? Listo. Muy bien. Pues nada, cuidarse, chicos. Ya coordinamos el horario de la próxima clase. Creo que están con exámenes en estos días
Ya me interesa saber cuándo es el fin de capítulo para no pasarnos, ¿ya? Para que no se les complique y no tengan cruces de horarios. Sí, doctora, está muy bien. Listo, muy bien. Buenas noches entonces. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora.